Hola mis queridos a todos, muy buenas tardes. Acá esta tardecita en Estonia les quiero contar 5 cosas que me llamaron la atención, que son un poquito raras para nuestra cultura y las quiero compartir con ustedes. La primera cosa que me llamó mucho la atención fue la hora de agarrar el ómnibus o el tren o lo que sea. No es posible que siempre que entraba veía gente que se sentaba en el banco sobre el corredor y dejaba siempre la ventana libre y quería como pasar y sentarme y como que no podía. La persona estaba sentada, yo iba así cerquita, me acercaba y la persona ya me miraba así, medio raro, decía. Y yo pensaba, ¿a este qué le pasa? Primero pensaba, la ventana es el mejor lugar que hay en el ómnibus. Y segundo, ¿por qué me mira raro? Pero claro, después que fui preguntando y conociendo, digo, bueno, acá a la gente le gusta sentarse sola en el ómnibus o en el tren. No le gusta que se sienten al lado, le gusta estar solos. Entonces llegué una vez y hice una prueba. Entré en el ómnibus y me senté al lado de una señora. Vieno, agarro, me siento, me acomodo todo, ¿viste? Y ve que la señora hacía así. Me miró como diciendo, no sé, me quería matar la mujer. La cosa es que es muy raro, pero sí, les gusta sentarse solo. No se vayan a sentar al lado de nadie acá. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es que los estonios no se abrazan, no se besan, no se tocan. No contacto, no contact, distanciamiento. Por eso ahora con el coronavirus ellos no están sufriendo con el distanciamiento social. Están hasta más contentos que tienen que estar 3-4 metros de distancia. Para ellos es bárbaro eso. Claro, pero para mí, cuando llegué el primer día en el trabajo, yo agarro y le digo a todo el mundo, che, loco, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y toco los hombros, y toco esto, y toco lo otro. Y llegó el primer día, había un ruso, parecía Arnold Schwarzenegger cuando ganó el Mr. Olympia, el tipo, grandote. Y agarro el primer día y le pongo la mano en el hombro y digo, che, loco, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y él hizo así. Me puso el hombro. Como que lo toqué y parece que se le derritió el hombro más o menos. Y digo, ¿y este qué le pasa? Me hace así y me miró con una cara como diciendo, sacá la mano que te reviento. Y agarro y bueno, claro. Y después agarro, llego, a este le toco, bueno, no entendí qué estaba pasando. Llego a otro y le doy un abrazo. Che, ¿qué haces, loco? ¿Cómo está? Y cuando le abrazo el tipo se quedó así. Se quedó duro, como que no movió los brazos, nada y quedó como... Y digo, bueno, pero ¿qué onda pasa acá? Una semana después que pasó todo esto, la empresa organizó una palestra o un speech sobre diferencias culturales. Y viene mi gerente y me dice, che, Mateo, vas a participar del speech, ¿no es cierto? Sí, le digo, voy a participar, no hay problema. Claro, la hicieron obviamente no para que para que, o sea, como diciendo, che, Mateo, pará de abrazar a la gente, tocar los hombros, pero como para que más o menos me expliquen cómo funciona acá esa parte, que no hay que tocar nada. Lo máximo que vas a hacer acá, vas a dar una mano y nada más. O sea, no salgas abrazando o tocando, no sé qué, porque corres peligro de vida. La tercera cosa que me llamó mucho la atención es que miran todo online. Tengo una novia estonia y nosotros los latinos queremos salir a comer. Nos vamos a comer, agarramos, salimos, vamos al centro. Ah, este restaurante está bueno, este me gustó, este pinta bien, vamos, entremos, comemos. No, acá, por ejemplo, mi novia agarra, entra en internet, chequea 10 opciones, mira los menús de las 10 opciones, mira lo que van a servir hoy, llaman para ver si hay una mesa, si hay mesa la reservan, normalmente lo hacen con antecedencia, nunca es difícil que lo hagan en el día o en el momento, media hora antes, y chequean todo en internet y las reglas y cómo funciona y leen todo, cómo entrar, cómo salir, cómo se paga, todo lo chequean antes en internet, o sea, no se improvisa mucho, miran todo, leen y ahí agarran y van al lugar. Me parece muy gracioso eso porque nosotros agarramos, salimos, no chequeamos nada. Es como irse a cortar el pelo, por ejemplo, acá también. Para irse a cortar el pelo tenés que llamar, agendar con antecedencia. Si vas en el día, un día salí acá para cortarme el pelo, fui en 5 peluquerías, a las 5 me dijeron, no tenemos horario, tenés que agendar por internet. Así nomás. Otra cosa que el estonio hace mucho es que te planifican con mucha antecedencia. Por ejemplo, yo lo veo mucho en mi vida con mi novia. Lisana agarra y me dice, che, Mateo, ¿qué vamos a hacer el 2 de enero del año que viene? Y yo la miro y le pregunto, ¿qué vamos a comer mañana? Porque imagínate, yo no tengo la más mínima idea de lo que voy a hacer mañana o lo que voy a hacer hoy, no sé, de acá a unas horas. Pero acá el estonio ya se planifica a, no sé, 6 meses adelante, 7, un año. Todo es planificado, todo en un calendario.
estructurado, todo perfecto para que salga toda la perfección o los mínimos detalles. Y realmente todo funciona muy bien. Yo creo que debe ser por eso. Yo creo una quinta cosa es que no son muy expresivos y no sonríen mucho. Hubo una vez, por ejemplo, que agarré, le hice una sorpresa a mi novia, le puse vela, no sé, torta, preparé todo el lugar, llegué con un caballo blanco, el caballo lo levanté para arriba, hice una vuelta carnera, todo. Parecía que estaba en el Circo del Soleil, más o menos, todo lo que le preparé. Abrió la puerta y yo esperando que diga, wow, qué increíble, no sé qué. Le digo, mi amor, ¿qué te pareció? Y ella agarra y me mira y me dice, good. Y yo me quedé y digo, che, la puta madre, debe ser que no le gustó todo lo que hice, todo lo que preparé. No, good significa extraordinario, espectacular. Lo que hiciste fue excelente, maravilloso. Porque no son muy expresivos. Entonces, si dicen good para un estonio, significa increíble. Si no dice nada, significa que está bien. Si no dice nada, es porque está todo bien. Si dice good, es porque, wow, lo súper sorprendiste. Así que no te preocupes si no son muy expresivos. Y si el estonio está muy feliz, sonríe así, mira. Eso es porque está muy feliz. No muestran los dientes mucho. Es así, che, ¿cómo está? No, estoy re feliz, te dicen, te hacen así. Estoy re feliz, re feliz. Así que no se preocupen porque eso es normal. Y también si vas por la calle y sonreís a alguien y le decís, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Si sonreís, pueden ser que piensen que sos loco o que sos un pervertido, no sé, o no sé, tenés algo raro tenés. Una vez un amigo estonio me dijo, Mateo, yo cuando sonreía mucho mi mamá me decía, ¿tenés algún problema? Me dijo mi colega estonio. Así que es normal, es de la cultura. 5 cosas raras o diferentes. Cada país tiene una cultura, cada cultura tiene un país. Dejen los comentarios, suscríbanse al canal, me gusta, los quiero. Un beso.